En este informe he escrito un capítulo que se titula Los derechos sociales como marco de análisis para las políticas públicas. La idea es que en ese capítulo se puedan mostrar, exponer los derechos sociales que están contenidos en la Constitución Nacional y en la Constitución de Córdoba. Conociendo esos derechos, uno puede entonces evaluar las políticas públicas que lleva adelante el Estado cordobés para saber hasta qué punto son coherentes con los derechos, hasta qué punto respetan los derechos sociales. Ese es el eje del capítulo y la utilidad de conocer. Luego de conocer estos derechos sociales podemos ir a hacer una lectura informada y crítica de lo que el Estado provincial hace en salud, en vivienda, en educación, en cuidado del ambiente, en acceso al agua, es decir, el acceso a la ciencia y la cultura, por ejemplo, todas las áreas que los derechos sociales abarcan. La primera idea que quiero transmitir en este capítulo es que el Estado cordobés está obligado por un conjunto de derechos sociales que aprobó, que voluntariamente adoptó por dos vías. La primera, cuando en 1987 se reformó la Constitución de Córdoba y dejando atrás un texto que era de la década de 1920, se incorporaron en ese momento, cuando la recuperación de la democracia todavía estaba fresca, una serie de derechos y de compromisos del Estado provincial en temas sociales, desde la salud, la educación y la vivienda hasta el acceso al agua potable, el cuidado del medio ambiente, etc. A la vez, esa Constitución de 1987 define a la provincia de Córdoba como un Estado social y democrático de derecho. Ahí hay una clara dirección que se le marca a todos los gobiernos que ocupen el timón de Córdoba, porque lo que se está definiendo ahí es una forma de Estado. Independientemente de las orientaciones ideológicas partidarias de los distintos gobiernos que se sucedan, la definición de Córdoba es la de un Estado social. Y por otro lado, en 1994, la Constitución Nacional, que la provincia de Córdoba está obligada a respetar, incorporó a los derechos sociales que ya tenía desde la década del 50 del siglo pasado, una serie muy importante de derechos que estaban contenidos en tratados internacionales de derechos humanos. Quizá el más conocido, el más importante de todos es el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero también tienen muchísima relevancia la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que incluye cláusulas sociales muy explícitas y muy específicas para remediar la discriminación que sufre la mujer en un país como la Argentina, en una provincia como Córdoba. Y también la Convención de los Derechos del Niño, y recientemente, a fines de 2014, se le ha dado la misma jerarquía que la Constitución a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De modo que esta es la primera idea importante que queremos transmitir. La provincia de Córdoba, por su propia Constitución y por estar subordinada a la Constitución Nacional, tiene un conjunto de derechos a los que está obligada. ¿Qué significa que existan estos derechos? En primer lugar, que ninguna política pública del Estado cordobés puede contradecir esos derechos. Es decir, ninguna decisión, ningún programa que un gobierno adopte democráticamente a través de la legislatura o por decisión de un gobernador elegido democráticamente, ninguna de esas decisiones puede contradecir los derechos que están contenidos en la Constitución de Córdoba, en la Constitución Nacional. Y una tercera idea importante es que las violaciones de derechos constitucionales, cuando se produzca alguna contradicción, alguna afectación de esos derechos, existe una vía importante desde el punto de vista institucional para reclamar la vigencia de ese derecho, para incluso invalidar las decisiones que haya tomado la legislatura de Córdoba o el gobernador de Córdoba, que es la acción judicial. Es decir, mediante el reclamo judicial hecho a través de una acción especial que se llama acción de amparo, las personas afectadas y en ciertos casos organizaciones que trabajen para la defensa de esos derechos pueden reclamar ante un juez que asegure la vigencia de ese derecho y que invalide la decisión que haya tomado la legislatura o el gobernador. De modo que
El Estado cordobés está obligado a respetar estos derechos, a proteger estos derechos frente a los ataques que puedan hacer personas particulares y también incluso a satisfacerlos mediante acciones positivas cuando eso no se cumpla. Si no lo hacen, no basta como justificativo la legitimidad democrática. Acá no está permitido violar los derechos constitucionales ni siquiera con la aprobación de la mayoría de la población o por vía de un plebiscito, es decir, que aquí las credenciales democráticas no habilitan a violar la Constitución, y si eso ocurriera, existe una garantía judicial, que por supuesto no es la única. Hay que pensar también que en el marco de un Estado democrático, no solo la vía judicial es la vía para la garantía de los derechos, sino que existen también las vías llamadas políticas o no institucionales, que consisten en que la movilización popular, que es el ejercicio de otros derechos constitucionales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, el derecho a la participación política, estas movilizaciones, esta puesta en la calle, en el espacio público de los reclamos por derechos violados, también son una vía y quizá una de las más importantes para garantizar la presencia de estos derechos. Para dar solamente algunos ejemplos, la Constitución de Córdoba garantiza el derecho a la vivienda, compromete al Estado para garantizar el uso racional y sustentable del suelo, garantiza el derecho a la salud, a la seguridad social, protege las jubilaciones no solo asegurando su movilidad, es decir, que vayan aumentando a medida que aumentan los salarios de los trabajadores activos, sino también establece la irreductibilidad de las jubilaciones, no se pueden achicar las jubilaciones. Está garantizado el derecho a la educación, los derechos de las personas con discapacidad, los derechos de los niños y los derechos de la juventud. Este espacio de la juventud como un sujeto, como un grupo especialmente protegido, es algo característico de la Constitución de Córdoba, no está presente en la Constitución Nacional con ese nombre. Se garantiza también el derecho a la salud, con una definición muy amplia de lo que es la salud, incluyendo no solo, por supuesto, la salud física, sino también la salud mental, la salud espiritual, es un concepto que introduce la Constitución de Córdoba. Hay cláusulas específicas sobre los derechos de la mujer para todos estos ámbitos, tanto en lo civil y político como en lo social, económico y cultural. Por lo tanto, tenemos un programa de acción muy exigente para el gobierno de la provincia de Córdoba, para este gobierno y para los que vengan. Existen obligaciones concretas, no se trata de algo que pueda ser cumplido o no según la voluntad política de quienes ocupen el gobierno, sino que hay obligaciones concretas, exigibles incluso judicialmente, para quienes representan la voluntad popular en el marco de los poderes públicos.